Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 de Gym Rats, un episodio con un invitado bastante especial, la verdad. Pues bueno, sin menos, me gustaría presentar al invitado que tenemos hoy. Para empezar, primero, buen Alan Ermarfit, carnal, sobre todo nutriólogo, persona que le gusta el contenido respecto a nutrición, que se dedica a divulgar mucho en redes sociales, perdón. Alan, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar la invitación, carnal. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y andamos bien, un poco en chinga, pero andamos aquí bien, dándolo con todo. Perfecto. Que ya eres profesor, bienvenido al mundo de preguntar Ya, cada 5 minutos. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Se va Hay algo. entendiendo alguna duda? Bienvenido. Es un sí, no gusto. manches. Un gran- Y, Exactamente. Y el, Ok. y te quiero dar la bienvenida pues déjame decirte que estás en uno de los mejores podcasts en la actualidad de México. Es No Ujú. sé cierto. si te debes de sentir demasiado orgulloso por estar aquí en Gym Rats. Estamos por encimita de Natanael Cano y Alejandro Fernández, entonces, pues, bienvenido. Y eso es lo curioso, que ellos ni siquiera hacen podcast, pero el público nos ha preferido No sabemos ya cómo, no sabemos cómo casi estamos por ahí. encima del mismísimo Conejito Malo, después de un caso en el de San Estados Conejo Unidos. Malo. San Conejo. Y pues ahí estamos dando caña. Perfecto. ahí, Pues ahí ya. nos damos cuenta, Sí, sí, Alan. en eso nos damos cuenta realmente que lo que influenciaba no era Televisa, sino es la misma gente la que escoge qué ver y cómo atontarse solita. Con ese tipo de artistas que tenemos actualmente, nos damos cuenta que en efecto no era Televisa, ¿eh? Éramos nosotros. Pues bueno, eso era todo lo que queríamos hablar el día de hoy. Creo que no fue buenas noticias, pero vamos aprendiendo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a dirigir un poquito esta plática, pues como lo mencionamos, hacia lo que es divulgar, compartir, crear contenido en redes sociales. Entonces, mi buen Dani, ¿te gustaría dar la introducción igual un poquito respecto a este tema? Claro, desde luego. Todo el tema de redes sociales, y ya tengo yo ratito también conociendo a Alan, nos conocimos en persona hace algún tiempo con un ya legendario atasque de pan dulce. Y sobre todo este asunto yo empecé pues obviamente él lleva más tiempo en redes que yo personalmente, y el tipo de contenido, cómo lo maneja él, un poco más, pienso, más amigable con las personas que a lo mejor yo pudiera llegar a ser, pero a fin de cuentas la finalidad es la misma, es comunicar ciencia, que es una cosa complicada, y cómo a veces el contenido en redes, que igual ya más adelante estaré hablando un poquito más al respecto de dónde surge esta información. Por ejemplo, lo llamado Fitspiration, o la inspiración, la motivación fitness, todo este tipo de contenido, como lejos de ayudar a la población que la consume, incluso puede representar un estrés. Y eso también, un punto que me gustaría tocar con Alan más adelante, es el efecto Dunning-Kruger, de cómo a medida que ignoramos más sobre un tema, más seguros nos sentimos para opinar, que eso es algo que a lo cual se enfrenta todos los días por la serie de comentarios y debates en los que se involucra, y cómo a medida que, por decirlo así, ignoramos menos, nos hacemos un poco menos seguros de lo que sabemos, porque sabemos que es más lo que ignoramos, y es un fenómeno sumamente curioso que podemos observar todo el tiempo. Entonces me gustaría comenzar por ahí, más o menos, Alan, ¿cómo es tu experiencia, cómo es tu abordaje de tus redes? Para ti, ¿cuál es la línea divisora o divisoria, pues se dice, entre el contenido que provees a manera como de sí educación, porque es importante en nuestra profesión, pero también de mezclar el entretenimiento? ¿Cómo es más o menos tu abordaje al respecto? Correcto, sí, mira, yo anteriormente tenía dos páginas. Una la abordaba directamente con pura información y otra la abordaba más con humor, pero me empecé a dar cuenta que la gente, la información con pues un poco más de sobriedad, seriedad y rígida, pues la verdad no tenía tantas reacciones. Entonces dije, híjole, o sea, si yo tengo el objetivo de llegar a más personas,
necesito crear una estrategia en la cual no deje de informar, pero que a su vez a la gente le llame la atención. Entonces, pues te das cuenta que en el mundo actual, pues lo más interesante son los memes, ¿no? Y entonces, entender que el apartado de humor no necesariamente tiene que estar en el apartado de enseñar. Y desde ahí empecé a captar un poquito de eso y crear ciertas estrategias para que con humor, aún así, pudiéramos enseñar. Pero eso también es interesante. También hace un tiempo grabé un episodio con Alan, con mi tocayo, y él mencionaba algo muy interesante que decía que su contenido no es para todo público. Y pasa exactamente esto. El hecho de que aún así, aunque haya creado estrategias que hayan sido para con humor, un poquito, etcétera, la realidad es que el contenido no es para todo público. Entonces, entender ese punto es muy, muy importante para no llegar a la frustración de que nosotros publiquemos y publiquemos y publiquemos y pues que no haya ninguna reacción, ¿no? Y yo te quiero preguntar personalmente, Alan, ¿cómo lidias con a veces esas contrarrespuestas de la gente o que ya son directamente como que ataques? ¿Cómo gestionas tú en tu día a día si te importa mucho lo que dice la gente, si te involucra en tu día a día o cómo sueles lidiar con eso? Sí, no, al inicio pues somos humanos, ¿no? Al inicio cuando alguien, o sea, tú haces algo y pues pretendes que le guste a la gente. Al final de cuentas, como un ser humano, queremos validación social, porque somos personas sociales, ¿no? Entonces, pues como humano tú publicas algo y esperas que le guste al inicio, pues evidentemente pues tenemos comentarios negativos y pues te afectan. Pero conforme va pasando el tiempo, he, he aprendido que no me tengo que tomar las cosas personales, tanto lo negativo como lo positivo. Tengo que entender quién soy, por qué hago lo que hago, para qué lo hago, etcétera. Y con eso me ha ayudado muchísimo a ya no tomarme las cosas personales. O sea, la gente publica cosas como lo que mencionaba Daniel de con tanta seguridad y entre más ignorancia haya, más seguridad tienen. Y uno que ya va un poquito más hacia aspectos un poco más profundos, entendemos que realmente desconocemos más de lo que sabemos y no podemos hablar con tanta seguridad. Entonces, pues, ya no lo tomo tan personal. Yo sé que la gente sea, a veces la gente no tiene la vida que quiere tener, ¿no? Y por eso les frustra y lo más sencillo es dejar un comentario negativo en un video y sobre todo en TikTok, ¿eh? O sea, Instagram probablemente sea la red un poquito más amigable que tengo, pero TikTok literalmente es donde más hate me llega, donde más comentarios llegan, donde la gente cree que tiene la razón, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo más interesante es no tomarlo personal. Inclusive, a veces las personas creen que nos van a afectar negativamente en el aspecto de que te dejan algo y lo va a ver otra persona y van a decir, es que este no sabe. Y al contrario, entender el algoritmo de la red social nos da como resultado que pues entre más interacciones haya, sea un comentario positivo o negativo, más van a mostrar tu video. Entonces, pues, desde ahí nos ayudan, ¿no? Ya nos ayudan, no nos afectan. Ahorita, Alan, que mencionas eso, yo la neta me viene mucho a la memoria, que te acuerdas cuando yo te entrevisté, muchas gracias igual por ir esa vez ahí a la entrevista, de hecho fuiste el primero que subí al canal. Yo me Gracias. acuerdo que igual me comentabas, ¿no? Que tú seccionabas mucho, como en qué tipo de red social subir. En eso entonces, yo recuerdo muy bien que apenas empezabas como que a ser un poquito más frecuente en TikTok, ¿no? Y a mí la neta sí me sorprendió mucho ver esta evolución. O sea, de hecho, yo recuerdo, yo de hecho ahí tengo ahí por ahí unos TikToks que dije, va, pues voy a intentarlo, ¿no? A ver qué pasa. Y está muy cabrón, o sea, porque yo me acuerdo que subí uno del entrenamiento de glúteos y madres lo subes y cuando ves, te empiezan a llegar, o sea, y sin tener nada, me llegaron creo que 20,000 o por ahí, entonces yo sentí bien, bien chingón, ¿no? Porque te llegaran seguidores y empezaste a ver que más gente consumía tu contenido. Te digo, en ese entonces yo me acuerdo que me aventé a ver tu TikTok para poder como que sacar cosas de ahí para entablar una plática contigo. Y en ese entonces tu TikTok era pequeño, me acuerdo que no tenías muchos seguidores, pero la frecuencia y la evolución que tuviste, hermano, es algo brutal. O sea, yo me di cuenta que de repente estás y uno y otro y otro. Y ahorita, si no me equivoco, igual nada más me estoy equivocando, una disculpa. Creo que estás por ahí de los 30,000 seguidores en TikTok, ¿sí, más o menos? Un poquito más o menos. No, un poco menos. Pero lo que Ajá. sí es que en esa red social a veces tenemos más alcance de videos, es decir, que la reproducción del video puede ser más grande, Ujú, sí, no sí. tanto que la gente se quede, lo voy a seguir, pero sí interactúa con el video. Y al final de cuentas,
pues muestras tu contenido. Tengo, me parece, como 5 videos que sobrepasan las 100,000 reproducciones. Entonces, pues sí es un alcance que te da orgánico increíble esa red social. Como te lo da orgánico, como también te llega demasiada gente que comenta sin sentido alguno y a veces hasta me río de esos comentarios, sin el afán de llegar a ofender, ¿no? Pero Ujú. hay comentarios que pues sí me dan muchísima risa. No, la neta, yo sí me he visto ahí tus, una que otra ahí comentarios que tú les respondes y lo demás. Y la neta, como mencionas eso, o sea, yo que estoy ahí y que consumo TikTok, me aparece tu perfil. Y eso, de alguna manera, siento que es lo más positivo que te puede pasar a ti, Alan, porque por mucho que las personas te tiren hate y como lo mencionas, el algoritmo al final de cuentas no es bueno o es malo, le están dando clic y te van a mostrar. Y eso, como lo mencionas, te hace Exacto. llegar a más gente, carnal. Y eso al final de cuentas, hay mucha gente que te ve y que cae en tu cuenta y se da cuenta que empiezas a hacer cosas de valor respecto a eso. Yo aquí quería preguntarte, Alan, respecto a cuando tú viste la respuesta negativa, tóxica de muchas personas, al principio, digo, ya me mencionaste un poquito cómo abordaste eso, sin embargo, ¿en qué momento tú dices o lo tomaste como una oportunidad para de alguna u otra manera generar interacción y al mismo tiempo, pues hacer que tu contenido sea más mostrado en la red social? Ok, sí, sobre todo es que siempre me ha gustado indagar un poquito más las cosas. O sea, empecé a entender cómo funcionaba el algoritmo de Instagram y empecé a subir contenido que le gustara a la gente que me sigue en Instagram. Y pasó lo mismo con TikTok. En TikTok empecé a entender cómo funcionaba el algoritmo, seguía gente que se dedicaba a desglosar un poquito cómo funciona el algoritmo, etcétera, y apliqué todas esas estrategias hasta que me di cuenta que contenido polémico, literalmente contenido polémico, es lo que genera interacciones. Entonces puedo iniciar algún título con algo que no quiere tu coach que sepas, ¿no? Y lo aterrizo, o sea, esos 3 segundos que son cruciales para que la gente se retenga en un video, digo un título, un clickbait, vaya, y después aterrizo una información que vaya más certera. Y es cuando así como de que o sea, empecé con esto y de repente me llevó. Y ahí te da contenido polémico que a la gente sabemos que no le gusta desaprender lo que sabe. O sea, es muy interesante que la gente no quiere desaprender. La gente puede vivir con su ignorancia miles de años y pues no está mal, ¿no? O sea, al final de cuentas cada quien quiere vivir como quiera. Entonces, entender esa parte y entender que ese contenido es polémico me ha servido mucho. Y lo que más me ha servido es entender que también podemos trasladar una audiencia de esta red social a otra red social. Entonces, ahorita, en estos momentos, TikTok es una red social que fue de la más buscada por encima de Google. O sea, si no estamos en TikTok, yo sé que a lo mejor se escucha mal, pero yo sé que no solamente TikTok es que veas a la chava bailando, cosas así, ya hay de todo. Entonces fue la red social número 1 el año pasado más buscada por encima de Google. Entonces, si no estamos ahí en estos momentos que apenas va así, que se está traspasando toda la gente, cuando ya esté toda la gente en esa red social, nos va a costar muchísimo más trabajo crecer en esa red social que como estábamos actualmente. Entonces, yo siempre digo, o sea, hay que estar donde está la gente. Y si en TikTok está la gente, pues hay que llevarle la información ahí. Creo que esa es mi pauta para comenzar a encuerarme efectivamente en TikTok. Que ya me siento convencido, ya no puedo dejar pasar más tiempo. Puede seguir esta situación. Hay dos puntitos que quisiera comentar respecto a todo lo que llevamos hasta aquí. Y el primero es respecto a qué rayos es un meme, utilizando definiciones un poco más aburridas. Pero bueno, meme, eso es un término que se le acuña a Richard Dawkins, que es básicamente una unidad cultural que no se transmite genéticamente de persona a persona. Podríamos pensar, por ejemplo, memes de México, de nuestro país. Un meme en México sería, por ejemplo, el tío que se emborracha y que se pelea. Como que es algo que es inherente, por decirlo así, a cierta cultura y no se transmite por los genes. Y esta información que transmitimos, ya hablando de redes sociales y más específicamente de la información que todos nosotros tratamos de comunicar que va en relación a nutrición y entrenamiento, como a través de estos pequeños snippets o pequeños así como que bolitas de conocimiento se puede transmitir información de calidad, que la desventaja de eso es que la ciencia como tal no puede ser un meme porque es muy compleja, porque tiene muchos matices. Y eso me llevaría al siguiente punto que quería tocar con ustedes, contigo, Alan,
que es que ya mencionaba el efecto Dunning-Kruger. Eso nos habla en psicología de un sesgo cognitivo, en cual aquellos individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad y los individuos altamente competentes tienden a subestimar su habilidad. O sea que las personas que realmente están calificadas tienden a sentirse como que no están todavía, como que les falta. Y las personas que no tienen ni perra idea de qué están hablando son las que se sienten más seguros por opinar. Y eso pienso que es un problema bastante serio que podemos ver así como que con muchísimos foquitos señalando en redes y sobre todo en TikTok, que es como tú comentas, Alan, es donde está la mayoría de las personas, donde recibes más interacción y muchas veces esa interacción te deja así como que rascándote, oye, ¿con qué seguridad podemos mencionar que el azúcar es adictiva? ¿Con qué seguridad podemos mencionar que ese ejercicio es inherentemente lesivo? Ese tipo de cuestiones que cuando tratamos de abogar por el lado de la investigación científica y de analizar todo esto un poco más a detalle, se vuelve una tarea titánica. Y estas redes no es Sí, como que se presten demasiado, son muy compactas en cuanto a lo que tú puedes comunicar. sí, Sí, ¿no? Y sobre buenísimo. todo, sí, te escucho. Ah, bueno, si me permiten opinar rápido, creo que a todos nos ha pasado, todos en algún punto hemos estado en ese momento en donde quieres imponer tus ideas basadas en evidencia y luego resulta que la evidencia cambia, que los autores cambian de opinión, que la ciencia avanza y que tú te aferraste tanto a una idea a transmitírsela a la gente y al final no te salió el tiro como esperabas o te salió el tiro por la culeta, como suelen decir aquí en México, y tuviste ese efecto que dice Dani. Aquí creo que lo clave es darte cuenta rápido y cambiar, o sea, ser maduro en ese aspecto de verte en un espejo en retrospectiva y de, a ver, como que esa cruda moral que tienes después de subir alguna publicación que dices, me la bañé, fui muy directo, muy tajante y luego se me regresó y es como madurar y simplemente solucionarlo, moderar tu ego en redes sociales y no dejarte llevar por ese efecto. Y creo que eso va desde tu casa, desde cómo te eduquen a cómo cambies ante ciertas circunstancias, cómo reaccionas, cómo eres capaz de madurar rápido y solucionar ese problemilla. Sí, muy cierto. Y también me he equivocado un buen de veces. Pero como siempre digo, hay que estar dispuesto a equivocarse y cuando te equivocas, dar la cara que te equivocaste. O sea, no, no tiene nada de malo equivocarnos. Hay una parte que me gusta mucho del podcast de Creativo de Roberto Martínez, que él dice que las redes sociales él las toma como un juego y como juego pues quieres ganar. O sea, siempre quieres tener más números, siempre quieres esto, pero no te lo tomas como algo que tú seas esa persona, porque si empezamos en el punto donde, ya tengo 10,000 seguidores, ya me voy a creer, empieza nuestro ego a subirse y pues cómo me voy a equivocar ante una audiencia de 10,000 seguidores, va a ser imposible. Y aunque te equivoques y no aceptes ese error, vas a seguir transmitiendo el mismo mensaje erróneo y erróneo y erróneo y erróneo durante mucho tiempo. Entonces hay que entender que pues equivocarse pues, no está mal, está bien, es parte del proceso y no pasaría absolutamente nada en grabarte así como te grabaste con tanta seguridad de decir, ¿sabes qué? Hice esto, esto y esto, ahora grábate también diciendo, ¿sabes qué? Estaba equivocado. Creo yo que los momentos de más progresión que he tenido en mi vida profesional es cuando me he equivocado y me han hecho ver que me he equivocado. Y no en el aspecto privado, sino público. Sobre todo una vez que me equivoqué en Facebook, donde tengo una audiencia un poquito mayor, que puedo llegar un poco más a personas. Y ese error, Alan, te trabaste un ¿cómo poquito. les personas? Y pues resulta que no es así. Entonces, entender eso, ¿ya se escucha bien? Ya te escuchaste bien, pero ya no se escuchó lo anterior. Digamos que en el error de Facebook con la audiencia más grande ya no se escuchó lo que mencionaste. Ok. Me quedaba que al final de cuentas, cuando tienes una audiencia que es más grande y que te da como que pena, ¿no? El típico, ¿qué van a decir de ti si, pues según tú eres el profesional, ¿no? Y que llegue otro y pues órale. Me he equivocado ciertas veces en esa página y realmente no pasa absolutamente nada. La primera, pues evidentemente no quise admitir el error y la segunda, cuando lo admití, aprendí y de ese aprendizaje crecí más y la gente te ve un poquito más
con más confianza, ¿no? O sea, sentir que eres natural, pues eres un humano, que te puedes equivocar y que pues ni modo, ¿no? Te equivocaste, sales y pides perdón. Entonces, no pasa absolutamente nada. Y sobre todo, hablando de la red social de TikTok, que lo que era lo que tocaba Daniel, el detalle de la red social de TikTok es que como tenemos solamente un minuto, actualmente 3 minutos ya para subir un video, pero la verdad es que a menos que sea un chisme, la gente se va a quedar 3 minutos a verlo. Esa es la realidad. Hablando de temas científicos, en este término, si no lo sabes comprimir la información en menos de un minuto, porque ya hasta un minuto es un video largo y la gente no lo ve, en menos de un minuto, entonces está cañón, está muy cañón. Literalmente está muy cañón que puedas transmitir un mensaje con palabras correctas y que te escuches extremista, sin que haya un pensamiento dicotómico, etcétera. Y el otro problema de esa red social es que también la gente se deja llevar por los números. Entre más seguidores tenga la persona que está afirmando algo, es más difícil que la gente te crea a ti. En este caso, me han pasado 2 veces en esa red social donde la gente dice, yo le creo a tal persona y lo etiqueta, ¿no? Y siempre les comento, es que no se trata de creer. Yo no estoy publicando algo para que me creas. Yo estoy arrojando datos que son objetivos y los pongo a tu disposición. Yo no quiero que me creas. La ciencia no es una creencia, tampoco es una religión, es ciencia. Y como ciencia son datos y no son para que me creas, son datos que son puestos en la mesa y que tú los puedes analizar. Entonces lo más interesante es que no creamos, sino que analicemos y tengamos un criterio propio. Y creo que también otro error de esa red social es que la gente, y no solamente de esa red social, sino en general, la gente cree que porque es médico ya tiene la razón y no es así. Y lo más peligroso del mundo es que hay médicos con una cantidad estratosférica de seguidores diciendo sarta de tonterías. Ese es el gran problema también en esa red social. Mencionando eso, Alan, perdón, Dani, te interrumpo. Mencionando eso, Alan, creo que eso es muy, muy interesante respecto a que ahora los seguidores es igual a la validación de su opinión, porque siento que eso, Exacto. pues de alguna u otra manera, sí hace que las personas digan, a ver, este güey me está diciendo esto, este güey está diciendo, pero ese güey tiene 100,000 seguidores y el otro tiene 2,000. Y como lo mencionas, al final de cuentas, la ciencia no te va a decir exactamente qué hacer respecto a ciertos momentos o en ciertas circunstancias. Te va a arrojar datos y aún así, aunque tú leas un artículo y digas que de aquí te basaste y lo demás, aún así debes analizar, debes de contrastar y aún así debes de saber que puede haber incluso en los mismos estudios conflictos de intereses y lo demás. Y como lo mencionaba Fer, igual el hecho de que hoy sale un estudio, en un mes sale otro y en 2 meses sale uno que tal vez no deja muy bien parado a este y a este y tal vez todos son del mismo autor. Entonces, eso siento que igual es muy, muy, muy a tener en cuenta. Digo, y sobre todo, por ejemplo, que nosotros nos ponemos aquí a platicar respecto a nutrición y entrenamiento basado en evidencia y ojo que esto igual lo platico desde la perspectiva y ahorita igual me gustaría que cada uno lo comentara, que no estamos aquí o no queremos de alguna u otra manera decir que si no haces las cosas respecto a ciertos autores, a ciertas cosas que la ciencia ha demostrado que funcionan, significa que estás mal en todo lo que haces, porque al final de cuentas debemos recordar eso, que al final de cuentas siempre hay una excepción a las cosas y cada una de las personas Exacto. va a tomar decisiones respecto a su propio contexto. Digo, por ejemplo, no sé, ahorita que mencionas respecto a las opiniones, yo siento que el simple hecho de dar una opinión nada más por ver algo, pues siento que desde ahí ya tu opinión está bien sesgada, porque para dar un punto de vista o una opinión, para empezar, yo soy de la idea que primero tuvo que haber sido requerida. O sea, si no te pidieron tu opinión, la neta, pues mejor no digas nada, pero de alguna manera, si te piden tu opinión, pues debes de saber el contexto de por qué se está haciendo eso, qué hay detrás, cuál fue el antecedente, a dónde quiere llegar la persona. El simple hecho igual de decir nada más como que hacer esto, obviamente hay excepciones donde hay prácticas, vaya, que sí es muy difícil decir como no, seguramente sí tienen un muy buen contexto, pero aún así, el simple hecho de dar una opinión sin contexto, siento que ya es algo
que va a dictaminar que tengan su sesgo, un sesgo muy grande, lejos de lo que seamos, porque al final de cuentas, pues como lo mencionas, Alan, somos humanos, lejos de que seas nutriólogo, lejos de que seas doctor, de que seas maestro, que tengas doctorados, somos humanos y al final de cuentas, siempre soy de la idea que siempre vamos a tener un sesgo. O sea, siempre. Tal vez hay personas que pueden identificar mejor sus sesgos, que tal vez pueden hacer sus sesgos cada vez más pequeños, pero siempre va a haber sesgos. Siempre he sido O de sea, esa idea. la simple opinión es un sesgo. Estamos hablando desde una partícula que nosotros ya estudiamos, leímos esto y no estamos analizando el otro punto. Por eso los debates son muy interesantes, porque estamos cruzando sesgos. Si yo estoy cruzando mi sesgo personal con tu sesgo y por qué tú piensas esto y por qué yo pienso esto, ¿no? Digo, debate sano, ¿no? Hay debates que pues la verdad no llevan a ningún lado porque la otra persona no quiere desaprender, solamente quiere demostrar que él tiene la razón. Entonces yo creo que una opinión, cuando evidentemente no la solicitan, no darla nada más por darla, a menos de que pues estés grabando un video para tu propia cuenta, pues ya es distinto, ¿no? Pero una opinión sí tiene que ser solicitada y reducir un poquito el sesgo. La evidencia científica no quiere decir que no tenga sesgo. Al final, como dices, es un conflicto de intereses y hay muchos estudios que hemos dictaminado como buenos y al final pues resulta que tenía ese conflicto, ¿no? Entonces, lo bonito de la ciencia y de los estudios sobre todo es que a mayor avanza, entre más jerarquía tenga ese estudio, disminuye el sesgo, pero no quiere decir que no tenga sesgo, por mucha alta jerarquía sigue teniendo un sesgo. Entonces entender eso pues va a ser más interesante. Y en relación a lo que comentabas por ahí, Ángel, es que sí existen excepciones, pero eso luego lo denominan así como entre chiste y chiste, como la falacia del copo de nieve único y especial. A todo mundo nos gustaría pensar que somos así únicos e irrepetibles, y se los he dicho a los alumnos y no se los digo en mal onda, pero es que si realmente todos fuéramos únicos e irrepetibles, imagínense la dificultad de tener, por ejemplo, recomendaciones nutricionales de 1.6 a 2.2 gramos de por kilogramo de proteína. Si todos fuéramos únicos y especiales, para atinarle a lo que cada quien necesitaría, ni hablar, imposible casi. Entonces la ciencia no opera en excepciones. Estamos hablando de promedios. Y sí, de hecho, algo sumamente positivo es que diversos estudios sobre un mismo tema encuentren resultados distintos, porque hay que ver cuál fue el tamaño de la muestra, cuáles fueron los métodos, cómo se procesaron los datos y sobre todo para quizás entender un poquito por qué esa naturaleza de la ciencia de a veces decir esto y a veces decir aquello, es que no podemos solamente leer un estudio aislado como muchas personas lo suelen hacer, de ponerte ahí su link en su comentario para que lo veas. Mira, ahí está mi evidencia. Es un solo estudio. ¿Qué nos dice en el cuerpo de la literatura? ¿Cómo encaja ese estudio que se está mencionando? Y es impresionantemente difícil incluir toda esa serie de minucia y detalles en, por ejemplo, un video de 1 minuto o menos, y aún que las personas sigan interesadas en el tema. Lo que buscamos es justo lo que comentan, confirmación de lo que previamente creíamos, y la ciencia no se va a ir por ese lado. Uno de los retos grandes es desarrollar el pensamiento crítico de, ok, este estudio dice tal cosa, pero de nueva cuenta, metodología, estadística, el tamaño de la muestra, qué tipo de estudio es. Y para eso también tenemos esa pirámide de esa jerarquía de la evidencia que mencionaba Alan, donde tenemos hasta arriba los metaanálisis, que es un estudio de los estudios, y aún así sí encontramos sesgos. Y otro pequeño comentario en referencia a lo que mencionaban de conflictos de intereses. De hecho, eso se reportan en los estudios, tal cual. Buscas un apartado que dice conflictos de intereses, los autores no reportan ninguno. O incluso, por ejemplo, en los estudios estos que ha realizado José Antonio de ISSN sobre consumo bien elevadísimo de proteínas, ahí lo patrocina Dymatos, y ahí te ponen en el paper, la proteína ha sido, nos la dio pues Dymatos básicamente, y eso no es malo, de hecho en absoluto, y es un poco ingenuo descartar estudios solo porque tienen conflictos de intereses o porque han sido costeados por la industria. Eso se ha visto mucho, por ejemplo, en la industria de las carnes lácteos, en donde pues es que está pagado por Big Meat, por Big Pharma, este tipo de cosas. Pero el que podamos explicar todo ese rollo, tan solo tómenme el tiempo de cuánto me he tardado en mi participación, en un pequeño video de 1 minuto, en donde tenga que ser interesante y tengas que competir con
millones más que tienen contenido que es más fácil y te entretiene y puedes involucrar más a las personas. Pienso que ese es un auténtico reto y eso es algo a lo que me gustaría platicar un poquito más al respecto, de cómo mejorar toda nuestra comunicación al respecto. Listo, pues ya regresamos de esa pausa. Mi buen Alan, ¿ibas a comentar algo antes de que fuéramos a la pausa? Sí, mencionaba Daniel sobre los estudios y me parece que sí fue Eric Trexler el que mencionó que un solo estudio jamás nos va a decir toda la verdad. Eso quiere mencionar que a pesar de que nosotros podamos tener un estudio de buena calidad, pues realmente solamente nos da un dato, nos arroja algo más. No quiere decir que sea irrompible, que sea lo máximo, sino hay que saber interpretar todo lo demás, porque uno solo, a pesar de que sea un metaanálisis, a pesar de que sea alta jerarquía, pues jamás nos va a interpretar todo lo que queremos conocer. Entonces, como mencionaba Daniel, reducir todo eso en un minuto, si de por sí, de por sí leer un estudio es complicado, ¿cómo Y coño lo otra vamos a cosa, reducir en un minuto? y otra cosa que me he dado cuenta es que muchas personas muestran el estudio que les conviene para lo que ellos quieren dar a mostrar que es su verdad. Y eso está increíblemente mal porque, ok, no sé, carbohidratos sostenidos a lo largo del tiempo aumentan la resistencia a la insulina y este estudio te lo muestra. Sí, tú eres culturista, no pesas más de 90 kilos, a lo mejor ni tienes obesidad muscular, eres físicamente activo, das tus 10,000 pasos, consumes frutas, verduras, entrenas ya, o sea, entrenas fuerza, no usas hormona de crecimiento y pones el estudio hecho en pacientes con resistencia a la insulina, con un IMC mayor, con obesidad, o sea, con circunferencia de cintura arriba de 90. O sea, el contexto completamente diferente, pero el estudio muestra que carbohidratos sostenidos a lo largo del tiempo aumentan la resistencia a la insulina. Y ya está completamente sacado de contexto, pero hay que como que desapegarnos, creo que de las ideas que tenemos en ese momento y del estudio que queremos mostrar que no es válido en esa población, que sí arroja ciertos datos, pero creo que la manera en la que decimos las cosas, a mí me gusta mucho cómo Daniel divulga ciencia, porque lo dice de una manera como no que él lo quiere dar como a probar, sino que muestra lo que varios estudios dicen y hacia la población y como que un contexto muy general, pero nunca hacia una idea que Daniel trae sesgada dentro de su interior. No sé si me Sí. explico por dónde va. Sí, y creo que eso nos ha pasado a todos. Por eso, en mi propia experiencia, creo que eso sí me pasó mucho. El querer tener o sea, querer tener la razón y no querer compartir información, sino querer confirmar lo que yo pensaba y que demás personas piensen como yo pienso. Creo que eso me llegó a pasar, pero pues también no tiene nada de malo, ¿no? O sea, al final creo que es parte del proceso entenderlo, pero mejorarlo, no nada más quedarnos con el entendimiento. No sé si se acuerdan, hace algún tiempecillo, el año pasado, que un montonal de gente, obviamente el del gremio de nutrición, estuvo compartiendo un estudio que decía que la dieta cetogénica inhibía la biogénesis mitocondrial e inducía fibrosis cardíaca. Entonces, bueno, algún médico, justo los que has comentado, Alan, que tienen chingo de seguidores, pues lo compartió, ¿no? Así como que precisamente en referencia a lo que dice Fer, exponiendo su punto de vista con un gran sesgo de confirmación y aventándote el link, que de hecho es de Nature, de una revista pues, importante, que justamente el título ya te dice todo, que aparentemente la dieta cetogénica inhibe la síntesis de nuevas mitocondrias, lo cual no veo por qué habría de ser bueno, y que induce aparte fibrosis cardíaca. Oye, ok, y hubo cantidad de shares al respecto, lo veía cada rato, sin ningún comentario adicional, solo quizás como algunos fueguitos o ¿ya ven? O es lo que les vengo diciendo. Ok, espera, dame un segundo. Sucede que, que ese estudio precisamente que se hizo viral, vaya, me atrevo a decir, de entrada fue realizado en un modelo animal, en roedores,
Eso ya es complicado porque hay que ver qué tipo de roedores. Hay diversas, no sé si llamarles especies, no sé si estoy en lo correcto, pero hay que ver qué tipo de roedores y cómo pudieran responder a ese estímulo de la dieta cetogénica, que ni siquiera fue una dieta cetogénica. A estos roedores se les administraban exógenas, perdón, cuerpos cetónicos de forma exógena y de forma inyectada. O sea que ni siquiera consumiendo, por ejemplo, suplementos, pudiéramos llegar a las condiciones a las cuales se les sometió a los roedores. Y adicionalmente, que fueron cantidades pues que incluso si las tratáramos de equiparar en humanos, la verdad es que sería francamente imposible. Y ese tipo de minucia es lo que les comento, pues, imposible, ¿no? En un video de TikTok. Y adicional, como necesitas tanto contexto, como necesitas tanta información previa y saber más o menos qué hacer con esa información y de entrada tratar de no llegar con un sesgo, pienso que es un problema no solo de nutrición y entrenamiento, sino de, me atrevo a decir, de la humanidad en general en la época que estamos viviendo. Yo les Sí. quiero compartir una imagen que vi de Walter Suárez que dice la paradoja de las redes sociales, que me llamó mucho la atención porque encaja perfecto con lo que estamos hablando. Y el primer punto es gente con una relación tóxica con la comida, enseñando a otros a comer bien. El segundo punto es usuarios de anabolizantes que se ponen como modelo para que otros de forma natural intenten alcanzar ese ideal. Y el punto número tres es personas que se presentan como perfiles científicos, muchos de ellos profesionales o agentes de salud, con un sesgo de confirmación como una catedral de grande hablando de verdad y ciencia, cuando ellos hacen cherry picking todo el rato. El primer punto, sin más, encaja mucho, más en TikTok, o sea, gente con una relación tóxica con la comida, enseñando a la gente a comer su manera de ver la comida, su manera de ver lo que es para ellos, a lo mejor su mala relación con los alimentos, imponiéndosela a todo el mundo. Ya si quieres, Daniel o Herman o Ángel, desglosar los otros dos, de usuarios de anabólicos como modelos, personas, etcétera. Nada más se me vino a la mente, por ejemplo, la imagen que tú utilizas, Alan, de el nutriólogo antes era memero y después pasó a ser panero, que no es accidental, que eso veo que es parte de lo que tú tratas de promover, de esa mejor relación con alimentos que a lo mejor son memes de la sociedad mexicana. Una concha, ¿cuáles son estos? El ojo de pancha, cosas que nosotros tenemos, que conocemos de toda la vida, pero que cuando nos empezamos a meter al ámbito del fitness, como que ya chocan. Entonces tienes ahí una especie de conflicto bien grande que pienso es interesante la manera en que tú lo abordas. Sí, no, yo sé perfectamente que tengo un conflicto y un sesgo increíble por los carbohidratos, porque es algo que me gusta mucho, pero literalmente trato día a día de que ese sesgo, por ejemplo, ahora que estoy dando clases y que estamos tocando estos temas de dieta cetogénica, ayunos y todo eso, trato de no extrapolar mi sesgo a los alumnos, vaya, que en este caso pues son personas que apenas están recibiendo la información y trato de que no se vayan con mi información, sino que se vayan con los datos que tenemos disponibles. Evidentemente yo cambié el nombre. Uno, me gusta mucho el pan. Dos, porque pues nos estamos yendo de un polo a otro, ¿no? O sea, tampoco se trata de que no comas pan, ni que sí comas todo el día pan. Entonces trato frecuentemente de eso, o sea, de demostrar que se puede, pero saber cómo se puede, no solamente comerlo por comerlo. Ah, ya lo dijo el nutriólogo que sí se puede. Ah, ya había el nutriólogo que sí está comiendo. Ah, ya había esto, el otro. Trato de enseñar otro tipo de conducta. Me parece que había sido Roma, si no me estoy equivocando, por ahí me corrigen, pero él mostró una imagen que daba no llevar a tu paciente de un extremo a otro extremo, ¿no? Que era sedentarismo y otro extremo, pues puro ultraprocesado, ¿no? Y me gustó mucho eso, porque la realidad es que a veces nuestros propios sesgos nos llevan a eso. Y como decía Fernando, el buen Fer, que decía que, ¿cómo vas a enseñarle a comer a una persona cuando nosotros no tenemos buena relación con la comida? Y eso es un parteaguas muy interesante. Cuando grabé el podcast con mi psicóloga, que hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, que empezamos a desglosar en muchas cosas de cómo detectar un trastorno,
te das cuenta de cuántas veces estuviste en uno o muy cerca de estar en uno, ¿no? Y que según tú como nutriólogo o como persona que está divulgando cómo mejorar su relación con la alimentación, pues creías tú que estabas bien y la realidad es que no es así. Es difícil ese aspecto porque a veces cae mucha responsabilidad en nosotros, en este caso que somos nutriólogos, que predicamos tentativamente con un buen ejemplo de comer bien, de entrenar, de ser activos, etcétera, pero también somos humanos, como mencionábamos, y no siempre vamos a estar haciendo eso. Entonces, yo trato de mostrar lo que es la realidad, lo que es la vida real. No muestro todo el tiempo que estoy comiendo verduritas, tampoco muestro todo el tiempo que estoy comiendo pan. Entonces, trato de no irme de un extremo a otro, a pesar de que tengo un sesgo, ¿eh? Claro, y esto, Alan, igual lo podemos comentar con lo que mencionabas al inicio, o sea, disociar un poco de que lo que está en tu red social, lo que está en tu perfil, no eres tú, o sea, eres lo que quieres mostrar. Sin embargo, tú como persona, vaya, tienes muchísimas cosas más, y esto igual lo comentábamos en el podcast anterior con Dani Fer, que subimos nuestros highlights o de alguna u otra manera subimos cosas que las personas que queremos que las demás personas lo vean, ¿no? No compartimos tal cual nuestra vida del sí, porque como lo mencionas, somos humanos, al final de cuentas no nos las pasamos dando pasos diarios y entrenando y comiendo y ya, ¿sabes? O sea, siento que al final de cuentas eso es muy importante a tener en cuenta y lo complejo que es, ya sé que muchas veces he escuchado esta palabrita de la relación con la comida, híjole, pero siento que es algo sumamente importante y que siento que es igual muy complejo decirlo como de, no, pues nada más come un poco más lento y ya. O sea, siento que tiene muchísimos matices hablar de la relación con la comedia y siento que sería un tema bastante interesante. Y por ejemplo, ahorita pasando al segundo Fer, que mencionaba, si no me equivoco, era de personas que usan anabólicos como modelos esperando que naturales sean como ellos, ¿no? Ujú. Yo siento que aquí, por Sí, ejemplo, sí, sí, sí. caímos, híjole, en otra discusión y ahorita se me vino uno a la mente, Alan, caí en TikTok con un usuario que tenías que empezaron a decir, no, es que si no pesas 90 kilos, que lo que digas no Mm. vale para nada y lo demás. Y Sí. aquí igual siento que entra un chingo el pensamiento crítico que hemos dicho tanto. O sea, si una persona valora lo que dices por lo que pesas, o sea, si es como, la madre, es como desde dónde partimos o desde dónde Mira, podemos declarar, no, es algo que muy complejo para de lo que poder hablar y lo que se ve, sobre todo en redes sociales. Sí, de hecho ayer subí un video sobre eso, que me comentaron que un volumen de entrenamiento, porque mencionaba sobre el aspecto de la U invertida de la hipertrofia y todo eso, y un chavo, no sé si es culturista o no sé qué, me preguntaba, jamás he visto, no, me puso un comentario, jamás he visto un programa de un buen coach, pues, con un atleta y no sé qué cuánto volumen de entrenamiento, algo de atleta de alto rendimiento, ¿no? Y te pones a analizar las cuestiones y pues le contesté evidentemente en un video y le dije, a ver, vámonos por puntos. ¿Qué es ser atleta de alto rendimiento para empezar? O sea, tú mencionas que este volumen de entrenamiento no es para un atleta de alto rendimiento. A ver, ¿qué es ser atleta de alto rendimiento? La gente que va al gimnasio, que tú ves en el gimnasio, ¿es atleta de alto rendimiento? ¿Va con el objetivo de ser atleta de alto rendimiento? Pues no. La mayoría de quienes está en TikTok no son atletas de alto rendimiento. La mayoría que está en tu alrededor no es atleta de alto rendimiento. Entonces hay que entender de qué estamos hablando y hacia dónde estamos dirigiendo eso. Pasa exactamente lo mismo y este proceso que nosotros vemos de naturales o no naturales, yo no tengo absolutamente nada en contra. Tengo en contra cuando empiezan a asociar su imagen y que así se puede ver un natural. Eso sí tengo totalmente en contra mira, porque es muy descarado. mira, ¿Vale? yo no concuerdo en lo absoluto, y ahí otra vez entra mi sesgo, pero yo no concuerdo en lo absoluto con que un usuario de esteroides anabolizantes muestre su vida con alcohol, con fiestas y con excesos y que no muestre el lado de los anabólicos y que eso lo haga como tener un equilibrio cuando no se está mostrando el pequeño punto que hacen los esteroides a nivel orgánico en todos los órganos. O sea, yo no concuerdo ese estilo de vida de TikToker, como que todo lo puedo y Ujú. uso anabólicos, voy de fiesta y alcohol. Ese no es el concepto de culturista que a mí me gusta ver en las redes Y es sociales. Bajo sano. mi sesgo, man-
no es lo más ético. Exacto. Y creo que lo peor de todo es el mensaje que le da a la gente, que puedes hacer eso y tener un buen cuerpo, ¿no? Y Y no se puede, o sea, sí se puede, pero no te cuentan todo lo que hay detrás de ya cuando dañas tu salud. Y a ver, si usas esteroides, ni por la mente a mí me pasaría el consumo de alcohol de entrada. sí, y es que creo que no se trata nada más del uso de esteroides, o sea, cada quien es libre de decidir lo que quiera hacer con su cuerpo, su vida y su tiempo aquí, ¿no? Cada quien es libre. El detalle es que este tipo de personajes incita a que muchas personas lo hagan. Y lo peor y lo que veo más pobre y triste en esto es que lo hacen simple y sencillamente por tomarse una foto con un abdomen y con un cuerpo que pueden conseguir de manera natural, que pueden conseguir bien. El problema es que es eso. Ves a la cantidad de TikTokers, YouTubers, de lo que sea, el clásico ejemplo que era, me acuerdo, Cis, no sé si por ahí se llamaba así, que lo veías de fiesta y veías su físico. Y si tú, que no estás muy adentrado en estos temas, lo ves así, dices, oye, pues yo quiero eso, pues ¿cómo no lo voy a creer, no? Pero no es así de sencillo. No es así de sencillo. Y lo peor de todo, y lo veo en todos los gimnasios que he ido, es que las personas, desgraciadamente, son muy susceptibles a caer en eso. Y tan fácil es que llegue alguien un poquito mañoso y te induzca. Y pues desgraciadamente en las mujeres sabemos que pues, son daños que ya no se pueden revertir en ciertos aspectos. Y Cis falleció, si no mal recuerdo, de un ataque cardíaco con menos de 30 años, si no estoy equivocado respecto a los datos de su muerte. Y sí, sí, vaya que era un influencer previo a los influencers, a los influencers fitness. Y de hecho, todo esto que comentamos a mí me parece sumamente interesante porque hay algo de literatura e investigación al respecto. Recuerdo mucho uno que comentaba al inicio de nuestra charla de esta ocasión. Fue un estudio que me parece se realizó en Australia, no recuerdo exactamente dónde. El caso es que a las personas que se reclutaron eran consumidores de contenido fitness, la clásica página del chico o la chica así super fit, que muy probablemente utiliza alguna ayuda exógena y pues luce espectacular todo el año, ¿no? Y la idea o cómo se vende este tipo de contenido es como inspiración, como motivación, como que promover el bienestar, el fitness, el entrenar, lo que ustedes quieran y gusten. Y sucede que una vez que se analiza qué realmente provoca en los consumidores de este tipo de contenido el estar expuestos a ese tipo de personajes constantemente, es que lo más usual fueron sensaciones de insatisfacción con el propio cuerpo. O sea que lejos de motivar realmente lo que se observó aquí, es que sucedía todo lo contrario. Tanto hombres como mujeres terminan siendo insatisfechos por cómo lucen, por querer lucir como una persona que tiene millones de seguidores, sí, pero justo lo que comenta Fer, luego vemos como que parece que viven en un paraíso que nosotros no encontramos por ningún lado. Tienen de entrada la pasta para solventar farmacología, sus vacaciones todo el año y un montón de cosas que no sabemos de dónde salen. Y aparentemente todo su entrenamiento, toda su nutrición y toda la farmacología que pudieran llegar a utilizar, como que no les pasa nada, siempre están en la cima de sus habilidades, todo parece marchar bien. Y lejos de motivar, lo que se observa, pues, es que nos hace sentir bastante deprimidos en un sector de la población que pues ya tiene bastante de qué estar deprimidos. Entonces, lejos personalmente, me disculpo el ruido, y ya es esa manera de opinión y sesgo personal. Yo por eso sinceramente prefiero no consumir este tipo de contenido que es bajo el marketing de motivación fitness. Personalmente no me aporta nada, incluso me quita tiempo, me quita atención y no, simplemente no le veo algún provecho realmente significativo. No, es que Instagram es la red social de los ricos y de los felices. Ahí no puedes estar triste, nadie está triste en esa red social, solamente están felices y solamente son ricos. O sea, todo lo que mostramos ahí es buena vibra, vibrando alto y con mucho dinero, ¿no? Cuando pues, la neta es que no es así, o sea, todos como seres humanos tenemos momentos bajos, momentos que no tenemos dinero, momentos que estamos tristes, etcétera. El problema, siempre creo que el problema radica en qué van a pensar de nosotros, ¿no? Si subo, Exacto. y sabes también el otro punto, a veces la gente sí sube cómo se siente y sube que se siente triste, pero la gente también menosprecia esos puntos.
menosprecia el aspecto de cuando sube su físico, cuando ya se siente más seguro y lo sube y no falta el burloncito que llega y la gente no entiende que las palabras o te construyen o te destruyen, ¿no? Llega el burloncito y muestra eso y vámonos, otra vez, pues ya no lo sube, ¿no? Y entonces ese burloncito, pues como si tiene buen físico, lo está sube y sube y sube, y es ahí como lo que dice Dani, que empieza la gente a, lejos de, no, no tengo esto, no puedo. Ahorita tocando ese tema, Dani, que mencionas, yo siento que igual va en torno a que pues pasamos demasiado tiempo en nuestro celular, en nuestra computadora, bastante tiempo en redes sociales, y si nos cerramos a seguir a estos personajes, por decirlo así, que hay bastantes, o sea, así como lo menciona Alan, ¿no? Todos son felices, todos se la viven bien, todos siempre se ven Pues sí, bien. sí son personajes, Sí, sí, porque sí. yo me he topado a muchos en la vida real y ni un buenas tardes ni buenos días saben decir. O sea, más que, y eso es, eso, mira, por ejemplo, por ahí, el hecho de que rodearte de estos personajes te hace sentir, ya que pasas tanto tiempo en las redes sociales, en tu celular, que ahora lo que consumes o las personas, su gran mayoría son así. Cuando la verdad, pues es que no, o sea, la verdad es que nos hace falta de alguna u otra manera interactuar un poquito más con nuestro entorno, entender nuestro entorno. Y lo hemos mencionado, y ya lo veníamos mencionando respecto a los algoritmos. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, todas quieren que te quedes más tiempo ahí. Entonces te van a mostrar, te van a confirmar lo que quieres. Ok, quieres seguir a güeyes que se ven bien, marcados viajando, va, ahí te van otros 10, y ahí te van otros 10, y te empieza a llenar de contenido y de contenido y de contenido. Y eso hace de alguna u otra manera, como lo mencionas, o sea, que las personas que ahora están haciendo estos personajes van a decir, me está llegando gente, ya que tengo muchos seguidores, puedo vender ciertas cosas, me va a ir mejor, pues voy a ser un personaje, voy a seguir siendo un personaje más cabrón. Y bueno, al final de cuentas, como lo mencionamos, cada quien es libre de hacer lo que más desea, pero cuando nos metemos con cosas respecto a la motivación fitness, que toca estas fibras muy sensibles respecto a que muchas personas, incluido nosotros mismos, definitivamente tenemos como que estas inseguridades sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro físico, pues tal vez sí te estás llevando un bien económico, pero créeme que muchas veces el bien, el mal, a la moral que le puedes dejar a la persona, no sé, creo que puede ser bastante, que al final de cuentas, pues bueno, ahí es donde cada persona entra a su criterio propio y cada persona, lo que podemos hacer nosotros es consumir con más responsabilidad. Siento que eso es un punto muy importante. Educar al algoritmo. Eso yo siempre digo, hay que educar a nuestro algoritmo. Yo intenté muchísimo tiempo que antes veía que de igual manera veía que consumía mucho tiempo en redes sociales y decía, híjole, o sea, pues, ¿cuánto tiempo estoy consumiendo? Las voy a dejar. Y como ser extremista, como ser humano extremista, lo que haces es cierras todo, ¿no? Y te das cuenta que pues no es así, pues, ya son parte de nuestra vida. Y como parte de nuestra vida, pues no las podemos dejar. Y sobre todo de mi vida, que es mi trabajo, entonces no es así como que, oh, bueno, la dejo y pues si las dejo, pues realmente pues mi calidad económica que en estos momentos tenemos, pues evidentemente va hacia abajo, entonces no puedes dejarla. Pero tampoco quiere decir que vaya a estar todo el tiempo ahí. Entonces lo que hay que hacer es educar al algoritmo. Si bien esto lo estás haciendo para esto, pues edúcalo con base en eso. TikTok llegó un momento que como TikTok es una red social popular, empiezan a aparecer en el para ti te empiezan a aparecer pues, todos los videos populares, ¿no? O los que TikTok quiere que te muestre. No te quedes tiempo. Si no te interesa el video, no te quedes tiempo o sea, tuviste un día asqueroso, o sea, tampoco te desquites y comentes porque TikTok lo que está haciendo, o sea, a él le interesa esto, ¿no? A pesar de que a ti no te gustó el video, que está asqueroso para ti, no te gusta, y tú lo comentas, pues TikTok te va a decir, órale, a él le gusta, vamos a mostrarle más de esto. ¿Y qué sucede? O sea, estás en desacuerdo con que haya muchas personas bailando, que esté casi encuerada, etcétera, pues no lo veas, es sencillo, scrollea hacia abajo y listo. Educas a TikTok, te muestra cosas que te gustan y literalmente el tiempo que pasas ahí puede ser o productivo, inclusive, porque estás viendo contenido de gente que te está aportando y que, esto no lo sabía, a ver, lo ves y like, comentas y estás educando al algoritmo en todas las redes sociales. Digo, tampoco está mal el ocio forma parte también de nosotros, pero también educar ese ocio que estamos viendo. Porque a fin de cuentas son herramientas impresionantes
Creo que sí hay un antes y un después en la humanidad, a ese grado, me atrevo a decirlo, de redes sociales y después de redes sociales. Ya el grado de acceso a la información y con las personas que puedes llegar a conectar a través de estas herramientas es impresionante, pero a la vez el potencial daño, pienso que también es así como que, híjole, de considerarse. Más aún cuando tenemos, por ejemplo, como que un team ciencia, ¿no? Porque sí, por ahí, no recuerdo quién comentó, pero sí, leer ciencia es bien difícil y es muy poco atractivo, porque si tú te metes a un estudio, no te vas a encontrar dibujitos, no te vas a encontrar videos, no te vas a encontrar audios, te vas a encontrar un pinche paper de veintitantas páginas con un montón de palabras que no conoces, términos que no conoces, y que te van citando muchísimos más estudios cada párrafo. Entonces se vuelve bien complicado porque el formato en que estamos acostumbrados a consumir contenido que es audiovisual, no es el que se utiliza en ciencia. En ciencia es meramente visual y texto, ni siquiera video. Ujú. Entonces, ahí radica una gran barrera de por qué a las personas, y con justa razón, sinceramente, pues les aburriría tanto este tipo de información. Sí, correcto. Y sobre todo que en ese punto que decías, de que no leemos con dibujitos ni nada de eso, hay un punto interesante. La gente cree que porque compartir un estudio eh, no te hace científico. Somos divulgadores de lo que ya está hecho. Nosotros leemos lo que alguien hizo, interpretamos a veces a nuestro antojo lo que alguien hizo. No somos científicos, eso no quiere decir que muchas personas se creen que ya son científicos, pero la realidad es que no somos científicos, somos unas personas comunes y corrientes que a través del estudio que nos dio saber interpretar esos datos y poderlos leer con un poquito de claridad, que a veces hasta a uno mismo le cuesta, ¿no? Y muchísimo trabajo. O sea, hay cosas que inclusive no las sabemos y decimos, híjole, o lo sigo leyendo o voy por otra cosa, ¿no? Entonces, entender ese punto de que no somos científicos, somos divulgadores de lo que ya está hecho. Sí, que, Dale, Fer, dale, Fer. pues sí, que como hoy en día, pues sí tenemos un arma de doble filo, una herramienta muy, muy buena, pero a la vez algo que puede destruir, se pudiera decir sí, personas, porque las ha destruido hasta cierto punto. A quien no le ha afectado un comentario negativo, quien no ha entrado en depresión por redes sociales, en ansiedad por redes sociales, muchísimas personas. Y pues todo es gracias a nosotros, o sea, nosotros tenemos el control del celular y de lo que publicamos, de lo que comentamos. Entonces nada más, sí me gustaría como que cada uno diera, no es como que educar a la gente, pero cuál es su aplicación práctica o qué mejorarían para que la gente que nos esté escuchando diga, a lo mejor hago esto y me está haciendo más mal que bien, o no sé qué aplicaciones prácticas pueden sacar de este tema. Dani, si quieres, comienza. Vale, vale. Personalmente lo que he tratado de mejorar es, a mí personalmente, por mi ocupación, que principalmente es la docencia, y por mero gusto, siendo sinceros, pues me interesa muchísimo mantenerme actualizado en la medida de mis posibilidades en todas las áreas que abarco, principalmente nutrición, entrenamiento, todo lo que tenga que ver con hipertrofia y todos esos rollos. Y hay muchos investigadores, gente de ciencia, que es la que está detrás de los artículos, que tienen redes sociales. Algunos no son muy activos, algunos como que apenas empiezan a usarla y parecen señores así como que apenas las están empezando a manipular, pero hay algunos que constantemente aportan contenido, que desglosan, y de hecho es curioso que ellos casi nunca hacen preguntas y respuestas, rarísima vez, se me hace un fenómeno curioso. Pero el caso es que tienes tu acceso a este otro lado, a la humanidad que está detrás de la ciencia de la cual tanto hablamos, y muchos de ellos son bastante accesibles. Y más allá de eso, pienso que puedes eh, extraer mucho de toda la información que comparten porque lo están viviendo en primera línea, están en las trincheras en donde se realiza toda la ciencia y pues es un trabajo como cualquier otro. Desde luego que hay dinero, porque tiene que haber, es una industria, desde luego que hay conflictos de intereses, desde luego que tienen problemas entre ellos, pero vaya, el poder tener acceso a estas personas y seguir su contenido, pienso que a mí personalmente lo que más me ha aportado en redes sociales, que pudiera parecer como que
al menos de entrada, contraintuitivo, porque por redes sociales piensas que es más para entretenimiento, relajarte un ratito, y sí, sí, estoy de acuerdo, se vale también. Para eso a mí me gusta mucho seguir páginas con chivas, con perritos. Eh, son los mejores, por cierto. Pero sí puedes obtener acceso a información impresionante de primera línea si tú así lo decides. Entonces mi sugerencia a manera personal es esa, como que, ok, ¿qué me interesa? ¿Cuáles son las personas que proveen esta información y que no están ahí por mis likes, que no están realmente ahí para venderme algún producto en particular, sino pues para compartir su trabajo? Porque sí hay, sí existen y ahí tenemos mucho que aprender de ahí y aportan bastante. Y Y tú, bueno, Alan, Alan, a nivel personal, o sea, sin mencionar lo de seguir a personas que divulguen ciencia o que ya sean puramente científicos, o sea, cómo lidiar con esa automotivación en TikTok, ya hablando del día a día, O sea, lidiar con todo lo que uno publica ahí. o lidiar en cómo poder gestionar en base a que vemos a alguien motivando así de manera muy dramática, o cómo gestionaríamos eso, o cómo evitaríamos o pondríamos una barrera imaginaria para no toparnos directamente contra los sentimientos de a lo mejor de tan extensos de la otra persona. Sí, es un tema interesante y sobre todo porque nosotros siempre buscamos la motivación, pero yo siempre he mencionado que la motivación es un estado pasajero. No depender de la motivación nos va a dar como resultado hacer las cosas. Entonces yo siempre lo que digo es que no busques motivación, busca el motivo, no la motivación. La motivación la puedes encontrar hasta en Ventaneando, literalmente. Lo que yo siempre digo es que busca un motivo, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿Qué es lo que te hace moverte? Ese motivo es lo que te va a dar la motivación tentativamente que necesitas. No necesitas ver un video, no necesitas ver a alguien que tiene una mejor vida que tú, hacer algo que tú según no puedes, etcétera. No necesitas eso. Lo que necesitas realmente es hacer una introspección y ver qué es el motivo por el cual estás haciendo las cosas. Porque a veces la gente solamente hace las cosas por hacerlas. Abre TikTok por abrirlo, abre Instagram por abrirlo, publica por publicar, pero no sabe cuál es la razón detrás del que está haciendo las cosas. Entonces yo creo que primero, antes de buscar motivación, buscar un libro de autoayuda, buscar lo que sea, hay que sentarnos, porque lo más difícil es pelear contra nosotros mismos, eso es muy difícil. Lo más difícil es pelear con nosotros mismos. Entonces siéntate, tranquilízate y analiza por qué estás haciendo las cosas. Eso, cuando empezamos a tachar cosas, yo siempre recomiendo que lo mejor es ir con un psicólogo, ¿no? Porque este psicólogo nos va a ayudar y nos va a dirigir en ciertos puntos. Y a través del psicólogo, pues vamos a entender muchísimas más cosas y nos vamos a dar cuenta, no sé si ustedes ya han ido a un psicólogo, pero a través de mi experiencia puedo darme cuenta que lo mejor y la mejor decisión fue atenderme psicológicamente para poder llegar a estas conclusiones que estoy diciendo. Que yo sé que no es fácil. O sea, yo te puedo decir esto y no caigas en motivación, no caigas en esto, pero sé que no es fácil. Tampoco te voy a decir échale ganas, porque échale ganas pues, es una palabra muy burda. Pero sí te puedo decir que intentes muchas cosas y no busques ni dependas de la motivación, ni dependas de un video motivacional. Sí, está rico, sí, te puede servir un día, algo así, pero lo veas como una transición, no lo veas como algo dependiente. O sea, nosotros creo que todos hemos visto un video de alguien que admiramos, que no me gusta decir la palabra admirar, sino que nos gusta su contenido. Lo vemos en YouTube antes de entrenar y te vas y órale, pero lo vemos como una transición hacia algo que ya estamos destinados a hacer, no como algo que dependemos de eso para hacerlo. No sé si me explique en ese punto. Y también entender que tus seguidores siempre te van a desear lo mejor a ti, o te van a idolatrar a ti, o van a creer que tú siempre vas a ser mejor, que tú todo lo puedes. O sea, si yo tuviera 1 millón de seguidores y dijera, voy al Olimpia, todos mis seguidores me dirían, tú vas a ser el mejor del Olimpia, pero hay miles mejores que yo, pero mis seguidores me van a echar ánimos a mí mismo. Entonces, entendiendo el que publica eso, hay que entender que tus seguidores, por tu imagen, siempre te van a desear lo mejor, y siempre van a desear lo mejor por ti por sobre las demás personas. Y ahí algo que tampoco me gusta decir, como dijo Alan, es como un ídolo o como que tener algún referente. Para mí mis referentes son mis padres, ni más ni menos. O sea,
si me preguntas por un referente, son ellos. No idolatro a otra persona más, ni a Sebum, ni a quien tú quieras. O sea, mis referentes son mis padres y creo que desde la educación en casa es como te muestras en redes. Así de sencillo. Esa es mi conclusión. Sí, Y, correcto. y pues bueno, yo igual para agregar un poco, para concluir esto, pues como lo mencionamos, es muy importante fomentar este pensamiento crítico de lo que consumimos. La verdad siento que esto igual es un choque de generaciones muy, muy cañón, porque pues imaginen a los niños que tienen 10 11 años y su primera red social es TikTok. O sea, siento que eso igual es como que a la madre empieza a generar eh, cosas que a lo mejor para nosotros pueden no ser tan difíciles, pero para ellos es bastante, bastante difícil. Entonces, pues igual, separar eso, separar un poco las redes sociales de ti, tanto a consumidores, yo siento que igual ser selectivo, o sea, sé selectivo con lo que vas a consumir, sé selectivo a quién vas a seguir y igual eso es bien importante, a veces es bien importante entrar a quien estás siguiendo y dejar de seguir a personas que nada más sigues ahí por seguir, o sea, que nada más estás ahí, o sea, muchas veces eso puede ayudar a que no entres como que en este bucle de toxicidad, de ver cosas que te motivan y que de repente ya me estresaron porque no soy así. Si ves que ese tipo de cosas pues no están haciendo bien, deja de seguir a esas personas. Igual ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todos lados, está la opción de que esto no te interesa, o sea, de que le des para que TikTok y para que Facebook y los demás anoten que eso simplemente no te interesa y te lo dejen demostrar más. Entonces, pues igual, siento que pudimos sacar un podcast muy chingón. Espero que a todos los que hayan aventado todo el capítulo, tanto en YouTube como en Spotify, les haya gustado bastante. En YouTube les dejamos... Último punto. sí, Fer, sí. Último punto antes de que se me vaya la idea. Lo que iba a decir es, cuando nosotros veamos a alguien como ídolo, piensa en por cómo lo vas a ver como ídolo si ni siquiera lo conoces en En persona, persona. ni siquiera has interactuado con él. ¿Cómo puedes idolatrar a alguien por un TikTok? O sea, siempre piensa eso. A mí me ha ayudado mucho a cómo voy a idolatrar a él si no conozco cómo se comporta, si es educado en casa, si habla con respeto a las personas. No me está viendo un minuto en TikTok. Entonces, es una buena base para mí, por lo menos. Yo siempre digo, en eso que mencionas de idolatrar, por eso no me gusta la palabra admirar, simplemente me gusta lo que haces. Ujú. Idolatrar a alguien es ponerlo encima de ti. Sí, Y claro. en mi percepción, nadie está por encima de mí, ni tampoco estoy por encima de nadie. O sea, nadie está abajo de mí, ni yo estoy encima de nadie. ¿Por qué? Porque yo voy a lo que voy centrado a lo que hago. No me estoy fijando si hace algo, si hace el otro. Claro, veo lo que hace, me gusta su trabajo, pero no lo idolatro. Simple y sencillamente lo veo como alguien dedicado, como yo soy, dedicado con lo que hago y punto. No lo veo como alguien simple y sencillo, me gusta lo que hace y punto. Como dice Fer, no puedes idolatrar a alguien que no conoces, y menos a alguien que no conoces. No sabes ni quién es. Pues bueno, creo que ¿Qué con tal que no le esto... baja al baño? ¿Qué tal que el Sebum, ahí como lo ven, no le baja al baño? ¿Qué tal que vas después de él y les va ahí todo atascado? Si es muy Sebum, lo que tú quieras. ¿Qué No tal se que lava las Anela, manos. qué tal que Anela Sagra, vas con ella y no le das las gracias al mesero? ¿Tú crees que vale la pena estar ahí con Anela Sagra? No, yo pienso que no. Estoy bastante de acuerdo en eso. Y Alan, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran gustazo, en serio, hermano. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy chingón. Gracias, Esperemos que le Alan. vaya chingoncísimo este episodio. Muchísimas gracias. Pues con esto cerramos. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye.